Hola, yo soy Pau. Y yo soy Pato. Bienvenidos a la cuarta temporada de Inercia Podcast. No olviden suscribirse a todos nuestros canales, entre ellos YouTube y todas las plataformas de podcasting, así como nuestras redes sociales. El impacto crea movimiento, solo hay que iniciarlo. En esta ocasión venimos a platicarles de un tema que todo el mundo ha oído, muchos han visto a lo lejos evolucionar, pero pocos manejamos a un nivel técnico y con tal entendimiento del modelo de negocio que es la energía solar. ¿Qué es este tema de los paneles solares? ¿Cuáles son los beneficios en dinero, los beneficios sociales y los beneficios ambientales que puede tener el que explores poner paneles solares en tus oficinas? Quédense con nosotros, vamos a platicar con el cofundador y director de Solara, que nos va a platicar un poquito más de cómo se ve hoy este superpoder mexicano de generar energía más barata y de una fuente cuasi infinita que es el sol. ¿Tienes un producto o servicio vinculado a temas de sostenibilidad? ¿Te gustaría posicionarlo ante una audiencia que busque este tipo de ofertas de valor? Te invitamos a ser patrocinador oficial de Inercia Podcast e impactar a más de 8,000 personas al mes. Si quieres más información, envíanos un mail a paulina@inerciapodcast.com. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Inercia Podcast. En esta cuarta temporada les prometimos que íbamos a tocar muchos de los temas que no hemos tocado porque al final el espectro de la sostenibilidad es enorme, ¿no? Independientemente de dónde lo abordemos, al final siempre van a haber áreas de especialidad y hoy estamos aquí con Chris Feggelin, él es co-founder y CEO de Solara y nos viene a platicar un poco más de todo lo que tiene que ver con energía solar, energía renovable y temas que yo creo que todos hemos estado viendo, pero la verdad muy pocos entendemos al nivel de detalle que Chris domina. Entonces, muchas gracias, Chris, por unirte a Inercia. Al contrario, Pau, mil gracias a ti por la invitación. Yo encantado de compartir mi pasión y lo que sé con tu audiencia y contigo. Sí, nada me hace más feliz que compartir esto y que llegue a muchos oídos y muchas cabezas para fomentar también la transición, ¿no? Porque creo que entre más conocimiento compartimos, más evidente es el beneficio que es transicionar a la energía solar, ¿no? Entonces yo, feliz de la vida, al contrario, mil gracias a ti. Totalmente de acuerdo. Y siempre arrancamos las entrevistas de Inercia con una pregunta que es un tanto más de rompehielos. Y lo que quería preguntarte es, hace un poco publicaste en LinkedIn una frase que decías que la lucha contra el cambio climático exige un nivel profundo de cooperación comunitaria. ¿Nos puedes explicar un poquito más a qué te referías con esta reflexión? Sí, mira, yo la verdad tengo un espíritu medio revolucionario y yo creo fielmente que si no ha sido tan exitoso todos los esfuerzos en sustentabilidad es porque estamos rompiendo con el status quo, ¿no? Con hábitos actuales que tenemos. Y el tema es que esos hábitos actuales es difícil romperlos de manera sistemática si no empezamos a cambiarlos individualmente, porque el sistema está cómodo como está, porque funciona. Si me preguntas a mí, funciona mal, porque claramente ya nos dimos cuenta que los mecanismos que estábamos utilizando están dañando nuestra propia casa. Sin embargo, funciona, ¿no? Y estamos cómodos. Y el tema es que si nosotros de manera individual no cambiamos, el sistema no va a cambiar. Entonces a eso me refería un poco, ¿no? O sea, yo sí creo que necesitamos estar conscientes de que si bien buscamos nosotros la varita mágica que cambie el sistema, una nueva tecnología, la realidad es que difícilmente va a pasar si nosotros no cambiamos ciertos hábitos que no, le hacen daño al planeta y a nosotros mismos, ¿no? O sea, creo que la sustentabilidad, algo padre que tiene, es que como que alinea qué tan sano es para el planeta, así como para los individuos. Desde qué comemos hasta, oye, pues usar la bici en vez del coche. O sea, si empiezas a pensarlo, la neta, como que sanea todo lo que toca la sustentabilidad, cosa que me gusta mucho, ¿no? Pero sin duda creo que se necesita un esfuerzo individual porque estamos rompiendo un sistema económico y hábitos que llevan centenas de años, pues en un periodo de tiempo relativamente corto. Claro, y al final estamos enfrentando, por un lado, este tema de urgencia climática, ¿no? Y estamos viendo un montón de información. Creo que a la gente a veces le cuesta mucho conectar los puntos porque tenemos aparte información aislada, pero yo me he estado echando muchísimos datos ahorita, reportes de impacto de cambio climático que te traducen a pesos o a dólares o a la moneda que quieras, cuál ha sido el impacto actual de riesgos físicos y de transición
Entonces tenemos que actuar rápido, pero al final de una forma que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces no es ser nada más reactivo, sino genuinamente sentarnos y llegar a estas soluciones en conjunto, pero si solo se mueve una ficha, pues no llegamos a ningún lado, ¿no? Entonces me encantó la verdad lo que leí. Y pues ahora sí quería preguntarte un poco sobre la historia de Solara, ¿no? ¿En qué momento estabas si quieres platicarnos igual qué fue lo que estudiaste, cómo llegas al mundo también de la energía solar y qué te lleva a emprender Solara? Claro. La verdad es que ya llevo un rato en el sector solar. Todo empezó, de hecho, con un curso en EDX que tomé, que se llama The Science of Happiness. Lo tomé cuando estaba empezando yo la carrera y habla mucho de trabajar en algo que tenga propósito y la correlación que hay con eso y la felicidad. Y por otro lado, bueno, es un poco adicional, pero por otro lado, la poca correlación que hay con el dinero y la felicidad. Entonces, pues si el objetivo de la vida de cualquier persona es ser feliz y trabajar por un propósito tiene una correlación muy directa con la felicidad, pues para mí eso era, ¿no? Entonces, lo que hice yo es empecé a ir de manera exploratoria a diferentes comunidades rurales, eh, a intentar buscar una problemática que se alineara un poco con mis pasiones y mi propósito, y ahí encontré hace ya como 15 años el cambio climático. Y a mí me impactó mucho porque se me hizo un problema muy injusto, porque las personas que más contribuimos al cambio climático somos a las que menos nos está afectando. Y la realidad es que la magnitud es gigantesca y siento yo que no nos hemos dado cuenta. Y un tema que tiene el cambio climático es que hay mucha desinformación, justo porque hay muchos intereses económicos para que el sistema no cambie, pero entre más te informas, más te das cuenta de, uno, la magnitud, dos, la injusticia del problema, y tres, como la urgencia que hay de realmente empezar a generar un cambio. Porque lo que hay que entender es que es un sistema, y mucha gente ve el cambio climático como algo intangible, y sí lo es, y es gran parte del problema del cambio climático. Pero a mí el mejor ejemplo que yo puedo encontrar para explicarlo y entender y que el mundo entienda el tamaño del problema es aumentarle un grado a un sistema, genera efectos impresionantes y obviamente entre más grande el sistema, más grandes son esos efectos. Un ejemplo es nuestra temperatura corporal. Oye, si mi temperatura corporal es 35 grados, no hay tanta bronca. Si sube a 36, estoy en un problema. Si a 36 grados me mantengo 3 años, ahí quedé, ¿no? Entonces, y si de 36 subo a 37, es más grande el problema. Y si de 37 subo a 38, es más grande el problema. Entonces, un grado, la neta, si lo ves así como de, ay, güey, si subiera tu temperatura corporal, no es grave, pues es que depende cuál es mi temperatura corporal y cuánto tiempo tengo que mantener esa temperatura corporal. Porque de nuevo, si ya estoy en 40 grados y me dice sube un grado, me mata en semanas. Y ese es el cambio climático. Y es difícil bajar la temperatura de un ser humano cuando está enfermo y nuestro sistema es minúsculo comparado con el planeta. Entonces, lo que hay que entender un poco es, oye, eso que escuchas de, ay, ya subió un grado y como que la neta siento que a la humanidad, no sé si estoy generalizando, pero les da igual, porque en su día a día dicen, oye, pues si sube de 24 grados a 25 grados, pues realmente no me afecta en absoluto. Pero lo tienen que entender más como eso, como imagínate que tu cuerpo está a 39 grados y sube un grado. Sí es crítico y ya estamos ahí. Y el tema es que el sistema es tan grande que no tomándote una medicina, una píldora, se te baja la temperatura. Es un sistema gigantesco que aunque tuviéramos la varita mágica, tomaría mucho tiempo en ir bajando la temperatura. Entonces, bueno, un poco de ahí empezó mi pasión y de nuevo, entre más conoces del cambio climático, más evidente es el problema y más te das cuenta cómo no estamos haciendo nada versus el problema y la urgencia. Y empecé a pensar qué tecnologías o a través de qué caminito quería entrar yo a ayudar a todos los que estamos contribuyendo un poco a hacerle frente al cambio climático. Y por azares del destino, conocí a una persona que tenía una empresa solar fotovoltaica en Europa, que ya la había crecido. Digo, yo ahí seguía en la universidad, tenía, no sé, como 22 años. ¿Eres ingeniero industrial? Sí, justo, ingeniero industrial. Y de ahí como que para mí fue como me dio un mensaje del universo de, güey, este es. Y me pusieron el pase a gol. Entonces, pues, la verdad es que empecé a fregar a esta persona
a un punto donde me dijo, güey, por favor déjame de molestar. O sea, porque le mandaba estudios de radiación, estudios de mercado, yo hacía modelos financieros y me dijo, güey, o sea, déjame de molestar, cuando tengas algo ya tangible, pues ya moléstame. Yo le dije, va, pero dame una carta de intención, de que si yo consigo inversionistas o lo que sea, tú traes tu empresa a México. Y me dijo, pues va, yo creo que con tal de que lo dejara de fregar, me firmó una carta de intención de si Chris consigue inversionistas y hace un modelo de negocio que hace sentido, me interesaría a mí como empresa de ingeniería global entrar a México. Y pues fui con esa carta de intención, toqué varias puertas y tuve la fortuna de encontrar un private equity que le interesó y de ahí empezó. Hicimos un joint venture con esta empresa europea. Eh, Me nombran a mí director general o managing director de esta filial de Ícaros, se llama la empresa Ícaros a nivel México, y empezamos a hacer ingeniería de grandes parques solares. Y el objetivo de esta empresa era hacer la ingeniería y construcción de grandes parques solares. En su momento el mercado ya cambió ahorita, pero estaba muy en favor de hacer ese tipo de proyectos. Y la verdad es que una cosa llevó a la otra, pero me di cuenta que ese negocio es un negocio muy político. El hacer grandes parques solares, por un lado, dependes mucho de la regulación, necesitas mucha permisología y de nuevo se vuelve muy político, porque necesitas ir con, pues, sin entrar a muchos detalles, pues necesitas sacar esos permisos, se vuelve político. Y por otro lado, yo lo que me puse a pensar es, si el sistema actual como está, se beneficia. Creo que hay incentivos desalineados. O sea, siempre creo que por más que como país queramos empujar para las energías renovables, dado que Pemex y CFE son del gobierno, siempre va a estar esta carga de decir, úchala, ok, sí queremos, porque no creo que no haya intención, ¿no? Yo creo que sí hay motivación de ir para allá, pero pues también tienes que voltear al otro lado y decir, oye, tengo una empresotota, las dos creo que son las dos empresas más grandes de México, que dependen de mí, ¿cómo le hago, no? Y siempre hay ese conflicto de interés. Entonces, como que muy rápido entendí que la permitología podía ser el freno del desarrollo de la energía solar porque hay un conflicto de interés. Insisto, creo que el chiste no es asumir malas intenciones, aun cuando asumamos las mejores intenciones de los gobernantes, siempre está ese conflicto de interés y hay que ser realistas y no utópicos. Entonces de ahí decidí salirme de gran escala e irme a generación distribuida. Para los que no saben, generación distribuida es, en vez de construir un parque solar gigantesco en un desierto y mover la energía de punto A a punto B, que es la ciudad donde se consume, en generación distribuida tú instalas los paneles en el mismo lugar donde se consumen. Entonces no necesitas transportar la energía de un punto a otro y por ende no necesitas permisos y no dependes de la regulación. Entonces, en mi cabeza es la única forma realmente de cambiar el sistema es a través de la generación distribuida, porque es el único mecanismo donde no hay un freno que el sistema actual le pueda poner a la tecnología. Porque si yo consumo en mi sitio y no necesito permisos de nadie, esto puede crecer rapidísimo. Entonces, decidí entrar a generación distribuida. Ahí arranqué junto con... en su momento, mi socio Ernesto estaba arrancando Caliza y me invitó a entrar a Caliza y pues para mí fue una grandísima oportunidad. Arrancamos Caliza junto con otros dos socios, con Juan y Miriam, y pues ya, empezamos a vender paneles solares primero a casas, después a escuelas. En escuelas nos integramos con una empresa increíble que se llama Grupo Promesa. Entonces a las escuelas les ofrecíamos energía solar gratis, más programas de reciclaje y concientización a los alumnos, etcétera. Y después como que nos dimos cuenta que el impacto realmente, sobre todo medioambiental, no, social creo que tienes mucho impacto en escuelas, pero medioambiental se daba a mayor escala. Entonces de ahí brincamos al sector comercial industrial y bueno, pues, la verdad es que la empresa creció bastante bien en el sector comercial industrial. Y ahí es donde nació mi necesidad o mi inquietud por Solara, ¿no? La razón por la que me llamó la atención Solara, y nada más como un pasito para atrás para dar contexto, Solara es una climate fintech. Financiamos la adquisición de sistemas solares a empresas
a través de una renta solar, que es 30% más barato que lo que hoy en día le pagan las empresas al utility mexicano, que es la CFE. Entonces, si eres una empresa textilera y pagas $1,000,000 de luz a la CFE, pues en vez de pagarle $1,000,000, te suscribes con Solara y pagas una renta mensual, 300,000 pesos más barata, que sería de 700,000 pesos, ¿no? Y en esa mensualidad ya incluimos seguros, mantenimiento, operación, garantías de producción, de ahorros, etcétera, ¿no? Entonces, un poco la razón por la que me generó la inquietud de armar una empresa financiera que financie este tipo de activos fue un poco, como dicen los gringos, un scratch your own itch type of problem, donde la realidad es que a través de Caliza, que es esta empresa solar en generación distribuida, pues yo iba a picharle a los clientes y los clientes yo me daba cuenta como, uno, para los clientes, y lo entiendo perfecto, es un activo muy técnico, ¿no? Estás adquiriendo una planta generadora de energía. Dos, tienes una inversión muy alta, ¿no? Entonces, una planta generadora de energía que medio desconozco, que la energía hasta me da miedo, y después es una inversión altísima. Tres, pues las empresas siempre que tienen capital, pues tienes un costo de oportunidad, si es que tienen el capital, ¿no? Y es, ok, le puedo invertir X pesos a esta planta generadora de energía que desconozco, o con X rendimiento, o puedo invertirle en una planta nueva, en una máquina nueva para mi planta, o en renovar la flotilla vehicular de mi empresa, etcétera. Siempre tendían a querer utilizar su capital para su propio negocio porque es algo que conocen. Entonces, lo que me di cuenta es que la energía solar fotovoltaica termina compitiendo en una desventaja versus las demás fuentes de generación. ¿Por qué? Porque hoy en día la energía que consumimos en México mayormente viene de energía fósil que se vende a través de un servicio. Nadie en México pagó en CAPEX, en inversión, las plantas de ciclo combinado, hidroeléctricas, etcétera. Y la bronca es que estábamos dejando competir a la energía solar sin poderlo comparar, ¿no? Porque al final de cuentas, ninguna de las demás opciones te pedía una inversión. Y al traer o emparejar la energía solar con un producto financiero, terminas ofreciendo lo mismo, que es un servicio, que es lo que ofrecemos en Solara. Y la belleza, y esto es algo que en México siento que no hemos entendido, es que tenemos un superpoder que es, no hay energía más barata que la energía solar en México. O sea, a través de, ni me quiero poner muy técnico, pero a través de licitaciones que hizo la CFE, México en su momento logró el segundo precio más barato de la energía a nivel mundial con la energía solar. Entonces tienes el poder de generar bienes o productos y servicios con una de las energías más baratas del mundo y no lo estamos aprovechando. O sea, eso yo no lo termino de entender. O sea, la verdad se me hace una tontería como país que dejemos ir la competitividad que nos podría traer generar energía mucho más barato. Y un claro ejemplo de eso es que hoy en Solara, y somos una startup y estamos empezando y nuestros costos de fondeo son altos, yo a mis clientes les ofrezco 30% de ahorro sobre su recibo de luz. O sea, eso es una locura. Entonces, para mí, si puedes ofrecerlo como servicio en vez de como inversión, y ese servicio es 30% más barato que el pésimo producto que tiene la CFE, pues para mí es un no-brainer. O sea, ¿por qué no lo harías? O sea, de nuevo, como haciendo un ejemplo más tangible, es como si llegara alguien y te dijera, oye, ¿cuánto pagas de renta? Te tengo dos opciones. Una hipoteca, que es 30% más barato de lo que hoy en día pagas de renta y al final te haces del activo, o seguir pagando renta toda tu vida. Como, ¿por qué no accederías a la hipoteca, no? Y es un poco lo mismo. Es como poner peras con peras y pues hacer visible o mucho más visible el beneficio de la energía solar al presentarlo como servicio en vez de una inversión. No es un gasto, es un ahorro. Y ese cambio de mindset te lo da el financiamiento. Si yo tengo que invertir, la gente lo ve como gasto. Pocos lo ven como inversión. Y de la otra manera, si lo emparejas con un financiamiento, vendes ahorros, que es mucho más fácil de vender. Claro. Entonces, un poco de ahí nació todo. Sí. No, y a ver, nada más recapitulando. Entonces,
ahorita ustedes lo que hacen en Solara es justamente trabajar, asumo, con empresas de generación distribuida, como lo es Caliza, para que ustedes puedan generar el financiamiento para una empresa que sí quiere ir adelante con, pues, ser parte de esta transición. Y ya sea que lo hagas por la parte ambiental y que eso te interese, o por el mero ahorro, que es, y si son las dos, maravilloso, y que ustedes entren como el mecanismo de financiamiento para que esto suceda, o sea, por medio de un arrendamiento a tantos años y después de tantos años, el activo es de la empresa. Correcto, sí, Ok, justo. súper. No, es que la verdad creo que es bien interesante y también habemos muchas personas que estamos en temas de sostenibilidad, pero el tema de energía es algo muy específico, entonces también a veces esperan de nosotros una cantidad de conocimiento que no necesariamente, y creo que para eso también el acompañamiento, y digo, esto les quiero contar yo también, pero trabajando, y digo, directamente también que sé que ustedes trabajan mucho con Caliza, pero me tocó a mí que viniera también una ingeniera y la verdad yo les diría, el proceso y el acompañamiento que tienes, que creo que es súper importante, fue de primerísima calidad. O sea, yo tuve 10,000 dudas, vinieron, hicieron todos los estudios, volaron drones para realmente entender cuál era el área que se podía utilizar y ahora, ojo, las oficinas en donde estamos nosotros no son nuestras y eso es irrelevante, ¿no? Igual creo que hay muchas empresas y ahorita que se hacen es un no-brainer, bueno, para mí igualito, pero creo que hay todavía muchas barreras a, no, híjole, es que yo estoy en un edificio, no, híjole, es que yo rento la oficina, entonces no tiene ningún sentido. Y cuando te empiezas a dar cuenta de que hay muchas otras formas en cómo le puedes llegar, ¿no? Y nada más hay un fun fact, tenemos una entrevista también con Julio, que él es el cofundador y director de Promesa, entonces si quieren escuchar un poquito más de lo que hace Promesa, para que también se vayan a esa otra entrevista. Y retomando un poco tu tema del conflicto de interés, porque la verdad es que tuvimos una entrevista para esta temporada en temas de plásticos, y cuando te pones a explorar un poquito más esta montaña que quieren mover, sobre todo alternativas de bioplásticos o compostables y demás, pues detrás está también empresas de combustibles fósiles, ¿no? De donde viene todo este tema. Entonces siento que se repite un poco esta lógica y tú ya llevas mucho tiempo en el mercado de energía solar. Entonces, a lo mejor esta es una percepción mía, pero un poco por lo que nos cuentas, pues esta capacidad instalada ha crecido pues más de 1000% en la última década, o a lo mejor tengo datos que no son exactos, ahorita tú nos dices, pero ¿cómo has visto tú que se ha movido este mercado de energía solar? ¿Qué desafíos tal vez ves tú hoy con esta nueva administración para avanzar en esta transición? Y si tú sientes que el gobierno de Claudia Sheinbaum ahorita traiga tantito empuje más de que a lo mejor lo que el sexenio pasado se frenó o se ralentizó, o tú cuéntanos también cómo lo vivieron desde su lado, para que otra vez se vuelva a, por un lado, acelerar y que sea más fácil, ¿no? Esta transición. Sí, de acuerdo. Y yo creo que en términos globales, la verdad es que sí ha aumentado mucho la capacidad instalada, sobre todo porque hay países como China que lo adoptaron muy cañón. Y creo que está viendo de dos. Está viendo aquellos países donde lo ven como una oportunidad, que creo que es el caso de China y creo que están siendo muy inteligentes. Y está viendo otros que lo están viendo como una amenaza sí, al sistema actual, ¿no? A empresas actuales, etcétera. Creo que como lo está viendo China, que a mí se me hace de nuevo súper inteligente, es se necesita energía para operar, ¿no? Desde para vivir hasta para crear productos, servicios, la necesito. Esa energía puede venir del sol de manera gratis sin depender de nadie. O puedo seguir teniendo que comprar insumos de otros países, que la realidad es que si tu crecimiento quieres que dependa de ti y de nadie más que de ti, no hay mejor opción que la energía la generes tú al 100%. Y si es gratis, mejor porque hasta te hace más competitivo. Entonces, la neta, yo creo que ahí China está haciendo una adopción increíble porque entendió que lo mejor no, para seguir con su crecimiento tan agresivo es poder generar su propia energía de la forma más barata posible y les valió los sistemas actuales y que si hay una empresa china de petróleo fue, sí, muchas gracias, pero ahora ya puedo producir energía muy barata que no dependa de nadie más que del sol. Entonces, pues hazte a un lado, empresa petrolera, y vamos a meterle los kilos a la energía solar, ¿no? Entonces, ese fue un approach y el otro approach es un poco más como
pues un poco más adverso al riesgo y te digo, como un temor de, hijo, es que va a acabar con empleos y va a romper empresas ya existentes, etcétera, ¿no? Cuando se ha demostrado que la energía solar es de los mayores empleadores del mundo, ¿no? En algún punto, no sé si siga siendo el caso, la energía solar en el estado de California era el empleador número 1. Y la belleza es que genera mucho mercado local, que es un tema que después creo que valdría la pena platicar, pero democratiza mucho la energía y genera muchos mercados locales porque el instalar grandes parques solares, normalmente es empresas extranjeras trayendo ingenieros extranjeros, etcétera. En generación distribuida son muchas empresitas locales empleando y capacitando a muchas personas locales. Entonces realmente como que sí genera mucha, o sea, economía, no solo ya que se implementa generando ahorros, sino también al implementarse con toda la gente que trabaja en la industria, ¿no? Entonces, volviendo al caso específico de México, creo que México, como te decía, está en una situación complicada. Porque, insisto, las dos empresas más grandes de México, pues un poco ven esto como, pues sí, creo que están adoptando una perspectiva más como de temor a que el negocio se les va a acabar y alguien les está robando el negocio en vez de como una oportunidad. Yo sí creo que Claudia, y más por su background, o sea, creo que toda su vida la ha dedicado a la sustentabilidad, bueno, mínimo sus estudios. Yo sí creo que quiere empujar mucho la energía sustentable y la energía solar sobre todo. Creo que está en una posición donde tiene que ser muy astuta porque hay muchos intereses sobre la mesa y tiene que saber qué hilitos jalar para lograr lo que ella quiere, ¿no? Entonces, yo creo que en temas de sustentabilidad es algo muy positivo que Claudia esté. Creo que dentro de su día a día hay mucha como politiquería que ella tiene que navegar para lograr el objetivo que ella quiere, que yo creo que sí es fomentar la sustentabilidad. Ahora ya está tomando acciones, ¿no? Yo creo que todavía son acciones insuficientes y creo que ella lo sabe, pero pues es un paso hacia adelante que es muy positivo. Entonces yo creo que demos los pasos para adelante que sean necesarios, construyamos y sigamos poquito a poquito subiendo el límite, como subiendo la barrera, para pues, promover más esto, ¿no? O sea, siendo específicos o puntuales, ahorita acaba de lanzar, de entrar en sus primeros 100 días de que entró al poder, incrementó el número de paneles o la capacidad que puedes instalar por empresa, ¿no? Cosa que es muy buena. Para que te des una idea, en países de Sudamérica el límite está en 6,000 kilowatts, en México estaba en 500 kilowatts. Tienes países mucho más pequeños, por ejemplo, Guatemala está en 2,000 kilowatts, Colombia está en 5,000 kilowatts y en México seguimos en 500 kilowatts, que es el límite de capacidad que puedes instalar de energía solar por recibo de luz. Entonces, el tema es que al limitar la capacidad, limitas el número de paneles y limitas la cantidad de ahorros que les puedes generar a los clientes. Que para mí eso, sí, y para mí eso es el blocker más grande del sector es ese. Porque si tú eres una fábrica que le pagas, hay fábricas grandotas en México, no sé, 5 millones de pesos a la CFE, pero con todos los paneles solares que puedes instalar, solo puedes generar un ahorro de 2 millones, como que echarte todo el proceso de, oye, pues analizar qué componentes, analizar qué instalador, que si con Solara, que si mejor lo compro yo, que si lo financio con mi banco, que etcétera, es mucha fricción versus el beneficio que genera o que podría generar. Entonces yo sí creo que el destapador más grande del mercado es subir el límite, que puedas instalar más paneles por medidor. ¿Y ahorita en cuánto está? Ella lo está proponiendo subir, que de hecho ya pasó a 700. Entonces, pues ahí va. O sea, ahí va poquito a poquito. Te digo que todavía no estamos lejos de, por ejemplo, Brasil o Colombia o hasta Guatemala. O sea, seguimos lejos, pero te digo, cualquier paso hacia adelante es muy positivo. Y yo creo que son pasitos que va ganando Claudia, y yo creo que es como ir construyendo sobre esos pasitos, ¿no? Yo sí creo que, o espero, que para el final de su sexenio pueda ser más agresiva en ese sentido, ¿no? Independientemente de ideologías políticas, aquí solo estoy hablando del tema de sustentabilidad, ¿no? No me estoy metiendo de
Si sus ideas políticas son buenas, malas, eso ya lo decidirá cada quien. Yo digo, en temas de sustentabilidad y de energía solar, creo que está haciendo lo que está en sus manos, dada toda la maraña política que tiene que ejecutar, ¿no? Malabarear. Claro, Sí, no, y ¿sabes qué? Creo que, a ver, definitivamente es una situación complicada cuando tienes a las empresas, la empresa de cemento y la empresa de petróleo es las que realmente, por un lado, son las únicas que están en este índice de máximas contribuciones de gases de efecto invernadero a nivel global, y por otro lado son, si no son las dos más grandes, pues están dentro de las más grandes, ¿no? Y es complicado porque al final un ahorro en energía solar, pues para el gobierno puede representar no recibir X cantidad, dado que no se están metiendo para recuperar eso por otro lado, ya sea impulsándolo por otro tema o empezando a generar, pues también, ¿no? El tema de los impuestos es complicado, pero empezando a poner estando grabando todo el tema que tiene que ver con esta contaminación de gases de efecto invernadero y en general. Pero pues a ver qué pasa. Hace poco hubo un evento en donde habían mujeres en energía, y entonces estaba la CEO de Aleática, Engie, ya sabes, y ellas lo que decían es, lo vemos bien, pero ojalá que este sea un plan a largo plazo, porque claramente en un sexenio no da tiempo, y que la implementación de lo que en teoría está hoy en papel sea eficaz y que avancemos. sí. Entonces, pues, escucho un poco eso. Quería regresar contigo un poquito a Solara, ¿no? Y a este tema que tienen ustedes. Sé que uno de sus pilares es, pues, justamente hacer que la energía solar sea más accesible para personas y empresas, ¿no? Para quien a lo mejor justo este desembolso de una inversión enorme para comprar paneles solares no esté dentro de sus posibilidades. ¿Cómo logran ustedes que esta energía sea más accesible y qué soluciones innovadoras han implementado para reducir estas barreras económicas, ¿no? En la adopción. Sí. Lo que hemos hecho mucho es centrarnos como en la perspectiva del cliente, ¿no? Y aquí es difícil porque como que tienes que quitar tu romanticismo y pasiones y ideas utópicas de que la gente es igual de pasional que nosotros con el tema del cambio climático y tienes que empezar a pensar al revés. Porque a los que tienes que convencer es a los que no creen en el cambio climático y les vale gorro la sustentabilidad. Y entonces, poniéndonos en los zapatos de alguien le vale la sustentabilidad, solo le interesa la parte económica. Yo creo que lo que hemos hecho nosotros es, uno, disminuir las fricciones para adquirir energía solar. Entonces, hemos invertido mucho tiempo y enfoque y dinero en crear software para que todo el proceso sea súper fácil. Porque entre más barreras y entre más fricción te genero yo, como que más necesitas que el beneficio sea más grande, ¿no? Entonces, dado que estamos limitados por la capacidad y los ahorros que podemos generar son los que son, nuestro enfoque tiene que ser en ponérsela muy fácil al cliente, pero muy fácil, o sea, que sea un no-brainer, con cero fricción, con cero esfuerzo. Entonces, estamos a un punto donde ya casi desde el celular puedes contratar Solara. No creo que el mercado mexicano, la industria, vaya a contratar Solara con un clic desde tu celular, pero a lo que voy es, creo que nuestra chamba es ponérsela súper fácil a los clientes. Entonces, aquí es empezar por económicamente. Económicamente tenemos que estar conscientes que nadie, o desafortunadamente muy pocos van a estar dispuestos a pagar más por la tecnología, por la sustentabilidad. Y eso es algo que tenemos que, siento yo que como sector, embracear. Nadie va a dejar la comodidad y pagar más por sustentabilidad, al menos de que seamos así el super outlier que a nivel porcentual del mundo es mini. Entonces tienes que embracearlo al revés. Tenemos la responsabilidad de crear productos que funcionen y le generen un beneficio tangible mucho mayor al que hoy en día tienen los clientes con el status quo. Entonces, ahí lo que hicimos fue primero el producto financiero. El producto financiero es un no-brainer porque no invierto un quinto y me ahorro 30% sobre la energía que cubre el sistema. De ahí la siguiente pregunta que empezaban a hacer los clientes es, oye, yo estoy invirtiendo una planta generadora de energía en mi techo. Yo no tengo idea de energía solar, ni de energía en general. ¿Cómo me haces a mí responsable de una planta generadora? Yo me dedico a hacer textiles o autopartes o soy un centro comercial, etc. Entonces ahí nos metimos como a hacer
todo, como crear el producto de una manera para que el cliente no tenga que preocuparse por absolutamente nada. Entonces, en la mensualidad, que ya es 30% más barata, le metimos seguros, mantenimiento, operación, monitoreo, hasta una garantía de producción energética, donde ahí es, si el sistema no genera, no me pagas. Entonces, tu worst case scenario como usuario es, el sistema no genera, le pago $1,000,000 a la CFE, que de por sí ya le pagaba. Entonces, tu worst case scenario con Solara es tu escenario actual, donde le estás pagando $1,000,000 a la CFE. Y de ahí nos metimos ya un poco más granular al proceso. Oye, pues si el proceso de contratación es un calvario, la gente le va a dar flojera y lo va a tirar. Porque esa es otra. Hay que como que entender que el cliente no lo necesita para vivir. Ya hoy en día vive, ya hoy en día consume energía de la CFE. Le funciona bien, mal, da igual, ya lo tiene. Lo que nosotros ofrecemos es un nice to have. Entonces, la cantidad de fricción, tenemos que bajar la cantidad de fricción en todo el proceso a mínimo, casi a cero. Entonces ahí lo que hicimos es digitalizar todo nuestro proceso desde underwriting crediticio, cosas que desafortunadamente burocráticamente sí necesitamos tener, todo el tema contractual, todo lo estamos digitalizando a un nivel bastante, pues estamos entrando a un nivel granular, muy cañón, para que literal en un clic tú puedas contratar solar. E insisto, no creo que en un clic la gente va a contratar solar, pero es nada más ponérsela tan fácil que la fricción sea nula, el riesgo sea cero y el beneficio sea 30% ahorro. Entonces, si yo te dijera, oye, pues empresa, vas a pagar 30% menos de luz, cero riesgo, y lo contratas de la manera más fácil y sencilla posible, ¿por qué no lo harías? Y creo que ahí es donde tenemos que echarle mucho coco, más que al problema, a la solución, y dentro de la solución, al producto. ¿Cómo juego judo un poco con el sistema actual para ofrecerle un beneficio sin fricciones, sin nada, y que todo sea, hasta muchos clientes, la verdad, muchos de los problemas que tenemos es que a los clientes les suena demasiado bueno para ser verdad. Y estamos viendo cómo fregados hacer la narrativa para explicarles de no, güey, no es rocket science. O sea, solo creo un software que hace el proceso muy, muy eficiente. Conozco la tecnología que me permite sentirme cómodo tomando riesgos y quitarte todos los riesgos operativos y de mantenimiento y demás. Y lo emparejo con un financiamiento de largo plazo. Eso es, no es rocket science. Solo la energía solar ya es muy barata. Y esa es la realidad, ¿no? Pero bueno, para mí es un poco eso. Es cómo podemos desde los zapatos del cliente y en el cliente asumir que es la persona que cree que climate change is a hoax, esa persona, ¿cómo lo puedes convencer de instalar energía solar? Y un poco de ahí nos giramos y la innovación ha ido mucho desde, te digo, el producto financiero es muy innovador, hasta el cómo se contrata, hasta nuestros canales comerciales. Le hemos metido mucho coco a cómo hacerlo, cero fricción, cero riesgo, muchísimos beneficios. Claro, han llegado a un punto en el que el caso de negocio, dejando de lado todo lo demás, tiene mucho sentido. Y a mí, a ver, yo creo que probablemente hemos hecho varias encuestas y tenemos un poco de todo. La mitad es gente que trabaja en sustentabilidad y le encanta seguirse empapando de estos temas e iniciativas, y la mitad es gente que no tiene ni idea, pero ya sea que en la chamba se los pidieron o mi hipótesis es que están en esta búsqueda de entender cómo incorporan temas de impacto en sus chambas actuales, aunque sean contadores, abogados, ingenieros civiles, lo que sea, y vienen a irse a aprender de eso. Y en mi caso, creo que la discusión, y lo pongo en súper entre comillas, de energía solar ha sido de las más sencillas para mí en sostenibilidad, porque casi siempre batallas con el green premium, ¿no? De que este proveedor que, no sé, es artesanal y tal, pues sí, pero cuesta 25% más, ¿no? Y tener esa discusión siempre es muy complicada, porque son cosas que tal vez para los que estamos en sustentabilidad es un no-brainer, porque estás pensando en términos de impacto, estás pensando en términos de residuos, en términos de, pues, el costo de oportunidad versus seguirlo haciendo como lo hacemos. Pero al final quien toma muchas de estas decisiones, en el caso, por ejemplo, de la empresa en donde estoy yo, fue el CFO. O sea, justamente, el CFO se sentó a ver diferentes opciones, a entender un poco esta lógica, también pues cómo iba a funcionar el arrendamiento, a cuántos años, cuándo ya éramos dueños, el tema del OPEX, o sea, como que, y al final la decisión sale de ahí. Entonces creo que el hecho de que a mí me encantaría, y yo comparto contigo, tenemos una responsabilidad de que eventualmente todas las alternativas que son más sustentables
tengan ya un caso de negocio tan claro y como la energía solar, para que sea mucho más sencilla su adopción, porque sí son conversaciones en las que pues yo también a veces me quedaba medio al margen y decía, no estoy entendiendo porque ya era puro tema financiero, ya sabes, pero decía, pero sé que él está sacando la info que necesita y yo eventualmente sacaré mis datos y meteré en el reporte todo lo que tenga que ver con generación de energía renovable, con el impacto que se tuvo en la huella de carbono de la oficina, tal. Y al final tiene que ser un proyecto en conjunto, ¿no? 100%, justo. Sí, y la neta es echarle mucho coco a entender al cliente, entender dónde está parado y cómo le podemos facilitar la transición a la energía solar y a cadenas productivas más sustentables, con la menor fricción posible, porque pues es entender que ese mismo contador o ese mismo CFO o ese mismo director de planta tiene 1000 temas, 1000 fuegos que apagar, 1000 prioridades, y la realidad es que se la tenemos que poner tan fácil para ganarle un poco espacio, bandwidth en su cabeza y que deje esos temas para pensar en nosotros o que sea tan fácil que ni siquiera tengan que pensar tanto tiempo o el beneficio está tan grande y tan fácil de entender que rapidísimo lo agarre, etcétera, ¿no? Entonces, sí creo que mucho es ponernos en los zapatos, creo que lo difícil es quitarte la cachucha de la pasión que traes y, o sea, para mí es muy evidente y creo que es ponerte de los otros, como del otro lado, de la persona que piensa completamente diferente a ti y es esa persona, cómo la podríamos convencer, qué necesita para convencerla y crear un producto alrededor de eso. Totalmente. Ay, Cris, pues ya esta es la última pregunta para cerrar la entrevista, a menos que tú igual quieras sumar alguna cosa, pero regresando un poco a lo que decías tú en términos de ver a la energía renovable como una amenaza, ¿no? Como algo que puede venir a llegar a impactar empresas y terminar con trabajos y tal, pero al final, y quiero nada más retomar ese punto y también tú como lo ves aquí en México, pues el tema de la energía solar puede ser un pilar súper fuerte para tener una transición energética justa si se aborda desde la perspectiva de oportunidad. No sé tú cómo ves eso. 100% y de todos los aspectos. O sea, yo creo que la energía solar es una grandísima oportunidad económica, comercial, social, de hasta de democratizar un poco el sector eh, económico. O sea, es generar energía con una fuente interminable o cuasi interminable que es el sol, prácticamente gratis, democratizando el sector. Y la belleza es que sí creo que en México tenemos que entender que tenemos un superpoder y no lo estamos utilizando. O sea, quien sea, todos y todas las que están escuchando este podcast, necesitamos entender que salvo que tu tarifa energética esté subsidiada, que en muchas casas sí está, no poner paneles solares es una tontería. Estás dejando de percibir ahorros. O sea, estás tirando tu dinero a la basura. Porque la energía solar es súper rentable en México. O sea, ya sea que lo compras en cash, te da un rendimiento de inversión del 30 y tantos%. O sea, si me dijeras a mí, oye, la lana que cuesta el sistema, en vez de ponerla a CETES, al 9 ahora, a ponerla al 33, pues ¿por qué no lo haría? Ahora, no quiero disponer de esa lana o ya la tengo comprometida, lo emparejas con un financiamiento y ahorras 30% sobre tu recibo de luz. O sea, por donde la veas, la neta, no poner paneles es dejar ir dinero en un país como México y eso te habla del poder que tiene esa tecnología en México. O sea, imagínate neta que México pudiera producir todo 30% más barato. Todo. Oye, te ponen aranceles del 25%. Me da igual, estoy produciendo 30% más barato que el resto del mundo. O sea, y ese potencial como que lo estamos dejando ir. Y el tema que tratabas un poco de justicia, pues siento que es mucho, o sea, justicia medioambiental y también creo que habla de la justicia social, ¿no? Volviendo al punto, y creo que le dimos toda la vuelta, el problema del cambio climático, a los que más se está afectando y a los que más va a afectar es a los que menos tienen. O sea, en una ciudad te afecta en el sentido de que pues de repente ahora ya está lloviendo o no está lloviendo, pero en comunidades rurales, sobre todo marginadas, que dependen de la agricultura, una granizada significó que no vendieron y no comieron. O sea, no tuvieron una fuente de alimentos ni de ingresos. Y lo injusto
es que su contribución al cambio climático es marginal versus a la vida que yo llevo, sin juzgar a nadie, yo, Christopher, con los viajes que hago, pues de repente uso el coche, por más que le echo ganas, sí o sí voy a contribuir más que una persona en una comunidad rural en la Sierra Norte de Puebla. Entonces, en cuanto a justicia, para mí no hay, y es personal, pero para mí no hay esfuerzo más grande que tengamos que hacer en cuanto a impacto social que atacar el impacto medioambiental, que es el cambio climático. Porque desde mi perspectiva es el problema más grande y urgente que la humanidad se enfrenta y que las personas en situaciones vulnerables es a los que más les va a pegar y más rápido y con más efecto, ¿no? Entonces, sí, o sea, la neta México está en una posición privilegiada, no estamos utilizando nuestro superpoder y ese superpoder podría resolver muchos problemas sociales, económicos, de competitividad económica que estamos dejando ir por la borda. No, totalmente. Y creo que me gustaría cerrar con ese mensaje tuyo y simplemente retomar algo que decías, ¿no? El tema de el cambio climático a veces es complicado para la gente verlo porque es intangible, ¿no? O sea, es que tú puedas tomar una tonelada de CO2 y decir, bueno, ¿esto qué impacto tuvo en la temperatura y tal? Es complicado, pero entonces acérquense a lo que les haga sentido. Si el ahorro les hace sentido, pongan paneles. Si les interesa la justicia social para que aquellos que contribuyeron menos no paguen más, pongan paneles. Y si te mueve realmente el cambio climático, aunque no lo puedas tocar, pongan paneles, ¿no? Entonces, como que creo que aquí les diría, simplemente acérquense. No sé, Cris, si te puedan buscar directamente a ti por algún medio, simplemente a Solara, pero acérquense a explorar esta posibilidad de generar un ahorro y un impacto positivo en sus empresas. Ya no esperen más tiempo perdiendo dinero. Sí, con gusto. Me pueden contactar por LinkedIn. Estoy como mi nombre, Christopher Boegel Indiener, con mucho gusto. Y de hecho lo que estamos intentando hacer también es creamos un software tool que lo que hace es solo con un clic, o sea, un niño de 5 años ya puede cotizar nuestros productos y la energía solar. Entonces, con un clic que es o una foto del recibo de luz o poniendo el número de servicio del recibo de luz, el mismo software ya hace la ingeniería del sistema solar fotovoltaico, ve dónde está ubicado, etcétera, y te arroja una propuesta. Entonces, hasta en eso creo que si les interesa el tema, hasta por ahí nos podrían promover. Con gusto les podemos abrir un usuario y ahí podrían promover nuestros productos. Y hasta si es por curiosidad, hasta podrían así de, a ver, mi fábrica o mi empresa, si pongo el recibo de luz, ¿cuántos ahorros generaría, no? Pero un poco para que se convenzan de que pues no es too good to be true, o sea que realmente sí la energía solar genera un beneficio tangible gigantesco. Súper, pues muchísimas gracias, Cris, por tu tiempo. A ti, Pau, millones de gracias.